Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a reiterar de nuevo nuestro saludo a los trabajadores de Guatemala y del mundo por haberse conmemorado recientemente el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hoy tengo el gusto que me acompañe la licenciada Renny Bake, quien es analista con una trayectoria muy conocida y quien tiene una nacionalidad guatemalteca y holandesa. ¿Por qué menciono esto de la nacionalidad holandesa guatemalteca de Renny? Pues porque realmente ha habido un cambio importante en la corona de Holanda. Y le voy a pedir a ella, además de darle la bienvenida ya directamente, que nos comente un poquito qué es lo que pasó en Holanda. La reina abdica, renuncia. ¿Qué nos puede contar un poquito sobre el nuevo rey Guillermo, la nueva reina máxima? Por favor, Renny. Bueno, realmente en Holanda, a diferencia de las otras monarquías europeas, existe la tradición desde hace 3, 4 generaciones que, llegado a una edad, la reina, porque ha sido un matriarcado desde hace 4 generaciones, abdica en sus sucesores y se va tranquilamente a su casa a descansar. El 30 de abril se hizo lo que se conoce tradicionalmente como el Día de la Reina, que en Holanda es un día de feriado, se celebra el día del cumpleaños de la reina, aunque no sea ese su día de cumpleaños. Y este año se hizo, la reina renunció, abdicó y se hizo la entronización del rey William y de la reina máxima, que es argentina. Entonces, eso es un poco la situación en Holanda. En mi caso, que yo lo menciono, mi papá era holandés, mamá guatemalteca, y tuve la oportunidad de vivir la mayor parte de mi niñez acá, pero viví temporadas en Holanda. Entonces, conozco ambas culturas y me muevo en una o en la otra, aunque prefiero vivir acá porque mi corazón está más acá. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba que había sido un matriarcado por las últimas 4 generaciones prácticamente. ¿Eso fue circunstancial o por qué se dio, Renny? No, es circunstancial. En 1890 solo había una heredera al trono y estaba vigente la ley sálica, porque en ese momento también Bélgica era parte, Bélgica o Luxemburgo, era parte de los reinos de los Países Bajos. Se van a una votación y lo que es Países Bajos decide, no, queremos a la heredera como nuestra reina y no nos importa que sea mujer. La ley sálica solo permite que sea el hombre el heredero, mientras que Bélgica o Luxemburgo, no recuerdo bien cuál de los dos, decidieron esa parte, no, nosotros queremos un heredero varón, y se fueron a ofrecerle la corona a un primo distante de la familia real. Y desde esa época, 1890 para acá, solo habían habido herederas mujeres, solo nacían niñas en la familia real, hasta que nació en esta generación el ahora rey Guillermo, y él también solo ha tenido 3 niñas. Entonces él va a ser como un caso extraño en una familia donde solo hay mujeres. Bueno, pues Acción Positiva le da un saludo muy atento al nuevo rey de Holanda, al rey William, al rey Guillermo, la reina máxima, y al pueblo de Holanda. Renny, cuando comentamos con usted un poco sobre que queríamos invitarla aquí a Acción Positiva y queríamos hablar sobre un tema que es relacionado con la intervención de otros países en nuestro quehacer diario, prácticamente político, social, económico, de todo esto. Entonces hicimos una pequeña investigación y la investigación que hicimos para nuestra audiencia es de que empezamos a revisar todos los medios de prensa por los últimos 20 años y no encontramos un caso de un diplomático guatemalteco, de una autoridad guatemalteca que se hubiera presentado en algún país del mundo a tener una injerencia como la que aquí vemos permanentemente. Vemos representantes de otros países, vemos organizaciones internacionales, vemos de todo tipo de ONGs que vienen a decirnos qué hacer, cuándo, cómo, si les gusta o no les gusta. Y le comento, en 20 años que revisamos, jamás un diplomático guatemalteco, una autoridad guatemalteca, tuvo una actitud semejante con algún país hermano. ¿Qué piensa de esto? Mire, creo que es una barbaridad, tiene mucho que ver con la permisividad
que de una u otra forma los guatemaltecos, o la tolerancia que se ha tenido a permitir que extranjeros vengan a decidir qué se hace en Guatemala y emitir opinión en asuntos netamente guatemaltecos. Eso ha sido un poco la tradición y hasta cierto punto creo que tiene que ver con cuestiones de otras generaciones de que, es que es extranjero, entonces es mejor su opinión, aunque el tipo no sepa ni siquiera dónde está el baño en Guatemala. Pero entonces, como él vino a decir esto, entonces es como si estuviera escrito en piedra. Lo simpático es que cuando usted investiga, muchas de estas ONGs o muchas de estas personas que vienen a emitir opinión en Guatemala son casi que un cero a la izquierda en sus países. Son nadie, son poco conocidos, poco reconocidos y en muchas situaciones tienen intereses. Por ejemplo, los presidentes de algunos organismos internacionales prestamistas vienen, dicen lo que le pide el gobierno de turno que digan porque lo que quieren es colocar los préstamos. Pero acá pasan dos situaciones. Uno, que los guatemaltecos hemos sido muy tolerantes con esas situaciones. Y dos, el hecho que nunca usted vería en otros países situaciones como, por ejemplo, ver a una embajadora irse a meter al Congreso, como lo hacen acá en Guatemala, y llamar al jefe de la oposición, al presidente del Congreso, y agarrarle la mano, sí, trabajen juntos porque tienen que legislar tal situación que es lo que le conviene a mi país. Eso se llama injerencia extranjera. Y dos, hay grupos guatemaltecos que están llamando a estos organismos internacionales pequeñas personas que, como quieren que las cosas se vayan para un lado o para el otro, como ellos quieren manipular, se acuerpan o van a buscar chutes que vengan a disque hacerle sopas. Si usted lo pensara como una familia o una pareja, usted sabe que muchos matrimonios se van al traste porque los suegros son los metiches. ¿Cuántas historias es? El matrimonio se arruinó porque la suegra o el suegro era un metiche. En este caso, el suegro puede ser la embajada gringa, la suegra la comunidad internacional, la Unión Europea, los países donantes. Cada vez que se están peleando, cierto sector A con cierto sector B, se va a chillar con los suegros. La pregunta es si van a dejar que este matrimonio o esta pareja que se llama la República de Guatemala tome sus propias decisiones o siempre vamos a estar tolerando que los suegros se estén metiendo en situaciones que ni siquiera a veces se les está preguntando. O sea, ya es una costumbre de tolerar que los suegros se estén metiendo. Yo creo que ya es hora de decirles, aquí los suegros respetan, esto es una república, somos independientes, no tienen derecho a emitir opinión, porque yo ya quisiera ver a un embajador sentado en primera fila, como se ha visto aquí en Guatemala, en Holanda, mirando un juicio local, donde los juzgados son personas locales, donde los jueces son locales, donde los creyentes son locales, sentados en primera fila, supuestamente para apoyar el juicio o a una de las partes. Bueno, lo triste de esto, Reni, es de que realmente lo hacen normalmente apoyando a una de las partes. Y yo creo que eso es lo que es verdaderamente malo, porque la justicia tiene que ser ciega. Yo creo que todos estamos abiertos a que se haga justicia, como debe de ser. Y todos estamos sujetos de ellos. Pero desafortunadamente lo que hemos visto aquí es a estos embajadores, como usted señala, tomando un partido específico, presionando a un juez. Y lo terrible es que nosotros lo estamos aceptando. Hasta nos da un gusto para algunas gentes, llegó el embajador, ¿verdad? Suena como que, ¡ala, qué maravilla! Cuando lo que estamos haciendo es siendo verdaderamente pisoteados en nuestro derecho, en nuestra soberanía. Yo le aseguro que un guatemalteco embajador, como le cuento, revisamos y no encontramos nadie jamás, pero si se le hubiera cruzado en la mente hacerlo, yo creo que lo deportan o lo sacan o le hacen lo que sea. Lo declaran no grato. Lo declaran no grato. Ahora, ¿usted se recuerda de que desde la conquista ya existía el malinchismo? Ese hecho el malinchismo de que como es extranjero, como es de afuera, esto lo tenemos que hacer. Yo creo que nosotros reconocemos la importancia de una ayuda extranjera, la agradecemos y le damos bienvenida, pero creo que se ha salido de la mano, ¿verdad, Ren? Totalmente de acuerdo. Usted pudiera ver, por ejemplo, usted va a los pueblos, al interior, los proyectos de cooperación de ONGs, ni nos preguntaron y están haciendo tal cosa, y eso no es la necesidad del pueblo. Nosotros queríamos otra cosa, porque viene usualmente un cooperante
que tal vez tiene muy buenas intenciones, un poco medio hippie, que se toma un año de vacaciones, que eso es muy usual en Europa, tomarse un año sabático para conocer al mundo, y mira y quiere ayudar, pero no conoce la cultura, no conoce las necesidades, y muchas veces después comienzan a como a malearse, y entonces comienzan a ver que ya hay dinero, y alguna gente del pueblo miran que ya hay dinero, entonces comienzan a hacer proyectos de cooperación, y más proyectos de cooperación, donde usualmente no hay supervisión de qué se está gastando el dinero, porque no hay supervisión muchas veces, y dos, se gasta muchísimo dinero en el funcionamiento y la burocracia, y lo que le llega a los países, a las personas, es bien poco. En Haití creo que leí que por cada $100 de cooperación que estaban dando después del terremoto, el ministro había dicho que solo $1 le estaba llegando directamente a los haitianos. Sería interesante hacer ese análisis de cuánto dinero supuestamente Guatemala ha recibido en cooperación y cuánto de ese dinero se ha gastado en funcionamiento y cuánto se ha invertido realmente en los guatemaltecos. Porque los salarios que ganan la gente que viene de cooperación internacional o la gente de la CICIG son salarios estratosféricos que ni en sus países podrían estar ganando muchas de estas personas. Bueno, y además creo que muchas de las condiciones en las cuales acá los tratamos pues amable y generosamente, como somos los guatemaltecos, pues resultan siendo, como usted dice, totalmente fuera de lo normal, pues, ¿no? Y yo sé de muchos casos de préstamos que han venido de afuera, pasan los años, nunca se ejecutan, nunca realizan la obra para la cual fueron planificadas, pero tenemos 5, 6, 7 años de una burocracia que prácticamente se come el crédito. Y después resulta que no los ejecutamos pero en burocracia, Reni. Ahora, ¿qué hacemos para salir de esto? Pues porque desafortunadamente cuando nuestros tribunales aceptan tener a alguien sentado ahí, cuando nuestro presidente del Congreso acepta que venga un embajador a moverle la mano como se le da la gana, no, eso es increíble, pero no es culpa nuestra que estemos nosotros realmente cayendo en ese servilismo, digamos. Totalmente de acuerdo, ahí tiene mucho que ver con el orgullo, la autoestima de los guatemaltecos y que digamos hasta acá. Creo que muchos de los que están haciendo esto, yo les digo, miren, ustedes son la vieja generación de políticos, perdonen, les digo, son los que han sido serviles con los embajadores, son los que han traído esto, han traído lo otro, los que un embajador les truena los dedos y aunque ustedes estén en desacuerdo y vayan en contra del país, ahí van a meter esos temas. Creo que la nueva generación, los jóvenes que somos la mayoría en Guatemala, es hora que le pongamos un alto a eso. ¿Y qué significa? Si resulta que el presidente del Congreso está haciendo ese tipo de situaciones, hay que hacerle un escándalo. Usted hubiera visto lo que pasó en Francia cuando el gerente de una empresa estadounidense hizo un comentario sobre la situación fiscal francesa. Se fueron a quemarle, casi que a quemar banderas gringas enfrente de la embajada gringa. Es un poco decir, señores, ustedes son invitados, no son los dueños. Ustedes vienen aquí de invitados, agradecemos la cooperación, pero la cooperación tiene que ser ordenada, tiene que ser acorde a las cosas que nosotros requerimos y el primer extranjero que venga con visa de turista y se ponga a trabajar de cooperante sin autorización, lo deportamos. Usted mira casos en Cobán, mira casos en Quetzaltenango, mira casos en Huehuetenango, de gente que se quedó trabajando con visa de turista. Ya quisiera yo ver a un guatemalteco que entró con visa de turista, trabajando en Francia, haciendo bochinche, y el gobierno lo sabe, sin que el gobierno venga y lo deporte. Claro, mire, yo creo de que realmente el mensaje de la licenciada Reni Bey, con el cual coincidimos completamente, es de que como guatemaltecos agradecemos los apoyos que vienen internacionales, pero tienen que entender esta cooperación internacional que tiene que hacerlo dentro de nuestras reglas, dentro de los objetivos que tenemos como nación, que deben de ser regulada la forma en cual estos fondos son utilizados y particularmente que tiene que haber un respeto a nuestra soberanía como nación. Y respeto a nuestras leyes, porque muchas veces ni siquiera las respetan. A mí me ha tocado varias veces conocer o tratar a algunos embajadores o personas del cuerpo diplomático, no conocen nuestra legislación, les van unos, como usted dice, malinchistas a decirles alguna cosa al oído y entonces sí, eso hay que imponerlo y después descubren que era ilegal en Guatemala. Y no les importa al final. No les importa, ¿por qué? Porque se les suben los humos. Yo se lo he dicho a un par de gentes. ¿Ustedes creen que estas personas son, estas personas son burócratas de segunda o tercera categoría que están ascendiendo en su carrera? Aquí los tratan
como si fueran el non plus ultra. Vayan a ver quiénes son en sus países. Entiendan que son personas que vienen a hacer un trabajo y están invitados. No debiera de permitírsele, ni tampoco de invitárseles a que emitan opinión en asuntos internos de Guatemala. Porque si no, si usted mira los acuerdos de paz, el conflicto armado interno de Guatemala resultó que vino un grupo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, que eran marxistas, y si lo pusiéramos, abusa de la patoja que era el Estado. Y vienen, comienzan a pencasear. Finalmente vienen los suegros. No, momento, muchachos, tranquilos. Ustedes se van a tranquilizar, ustedes se van a casar y van a convivir. Órale, se casan. Y ahí están los suegros, comunidad internacional, viendo que la cosa vaya bien. Pero resulta que el que rompió las reglas iniciales va de chillar y hacerse la víctima, y pareciera que entonces los nuevos suegros, porque los embajadores cambian cada cierto tiempo, le comienzan a creer la historia al que originalmente fue el culpable de que comenzara todo el problema. Y entonces resulta que la pareja nunca logra encontrar un punto medio para que sea realmente decisión de los guatemaltecos qué va a pasar, porque siempre están los suegros chutes metiéndose. Claro. ¿Quién quiere un suegro chute metiéndose en una pareja? Pregunta directa a la audiencia. Esa es una cuestión. Ahora, por ejemplo, Reni, definitivamente lo que yo le decía, el que peca por la paga y el que paga por pecar, como usted lo señala, porque aquí hay grupos que dan por aceptado, bendicen ese tipo de apoyo porque sienten que los mantiene caminando, ¿verdad? Y usan esta cooperación extranjera como bandera, porque en Guatemala tenemos obviamente muchos conflictos sociales y tenemos grandes problemas que resolver, pero lo tenemos que resolver los guatemaltecos. Exacto. Dentro de nuestras leyes, dentro de nuestras situaciones, y obviamente si hay un apoyo internacional correcto, recibirlos, pero siempre dentro de lo que nosotros necesitamos. Mire, primero los embajadores debieran saber qué es lo que permite la ley y qué no. Bueno, Dos, ¿y cuál es su posición real? Su posición, nada de estar yéndose a meter a juicios que no deben. Y eso es también andar emitiendo opiniones. El embajador holandés anterior se puso a emitir opinión en temas fiscales. Yo hubiera querido ver a un embajador alemán o un embajador inglés emitiendo opinión en Holanda sobre los temas fiscales de los holandeses. O sea, lo hubieran declarado no grato. Pero esa es una falta de respeto tal vez por la debilidad que hemos mostrado. Pero lo toleramos. Y lo más triste es que incluso hubieron un par de organizaciones que viven de la cooperación internacional aplaudiendo, porque él estaba diciendo lo que ellos querían oír para presionar en una mesa de negociación que las cosas avanzaran al gusto de ellos. Como usted dice, viven de esa cooperación. Viven de esa cooperación. René, yo creo que ese punto lo tenemos bien claro. No podemos nosotros aceptar esa injerencia. Debemos de cambiar nuestra actitud como guatemaltecos y exigir el respeto que nosotros sí damos afuera, porque nunca hacemos esto en otro lugar. Ahora, René, moviendo siempre en este mismo tema económico y en este mismo tema de estas injerencias, por ejemplo, en este momento se habla mucho del punto de la recaudación fiscal y que la recaudación fiscal no está alcanzando los valores que se esperaba de ellas. Y pues el señor ministro de Finanzas anuncia prácticamente una persecución, pero esto verdaderamente no pareciera llevar a soluciones, sino que pareciera llevar a crear amenazas. ¿Cuál es su visión de esta situación? Yo le contestaría, ¿qué dice la ley al respecto? Creo que ni siquiera debiera ser el ministro de Finanzas, sino el superintendente de la SAT. Habría que ver cuáles son las divisiones, el que debiera estar diciendo vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Luego, el presupuesto 2013 se les dijo está sobreinflado. Ya habían proyecciones, y creo que fue la causa por la cual el superintendente de la SAT anterior renunció, de que las proyecciones que quería el ministro de Finanzas de ingresos no se iban a dar, que iban a ser menos. El problema es, si usted le dice, tenés 100 para ir al súper, pero yo quiero gastar 150, después 200. Estoy furioso, o 200, después estoy furioso porque yo quiero gastar 200 y ya me comprometí con 200, pero realmente lo único que tenés de tu sueldo son 100. Entonces, con eso tenés que vivir. Y dos, la reforma fiscal que fue la puñalada fiscal el año pasado, que también se les dijo públicamente, está mal elaborada, causa mucha discrecionalidad, está dejando espacios vacíos que no quisieron escuchar. Y lo que nunca menciona el ministro de Finanzas es que hay sectores en Guatemala que están exentos de pagar impuestos por privilegios fiscales. ¿Por qué no entramos
hablar y a discutir eso como país. ¿Por qué? Porque hay sector A o sector B que está lloriqueando y está pataleando. Entonces usted mira una dualidad. Por un lado, el ministro está diciendo, no tengo suficientes ingresos fiscales, voy a perseguir a los que están suscritos, pero no está persiguiendo a la economía informal. Y por el otro lado, están presentando unas leyes que les dicen de competitividad que no es cierto, sino que es para darles ciertos privilegios fiscales y hacer otro ente estatal que va a controlar cierto sector. Entonces, no estamos siendo ni siquiera congruentes. Tenemos problemas fiscales, no más privilegios fiscales, no más subsidios para nadie, y vamos a entrar a revisar qué entes están duales para irlos recortando en la burocracia, y vamos a ir recortando gastos superfluos en el gobierno. Miren los escándalos de corrupción que han salido, ¿dónde los están investigando? Pero lo que está haciendo básicamente es, miren, voy a hacer terrorismo fiscal y voy a ir a investigar a cualquiera, porque quiero que me paguen, o a cualquiera que se atreva a criticarme, que ya lo hicieron, creo que fue en la época de Portillo más o menos. Y lo que están haciendo es un muy mal mensaje y no se está creando Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa que todos somos iguales ante la ley y que aquel que se sale de las reglas o de la ley le va a caer rápido, pronto y cumplido el castigo. Eso no se está mirando, es aquel es mi cuate, le voy a dar exenciones fiscales, me voy a hacer el tonto con aquellos escándalos de corrupción que hay, pero le voy a ir a cobrar a los que no son mis cuates porque tienen que pagarme más impuestos para alimentar a estos vividores que tengo, desde los que no pagan impuestos hasta aquellos que están robándose el dinero. Claro, como dice usted, esto es un problema genético prácticamente originado desde el nacimiento de este presupuesto, el cual sí muchísimos sectores hicieron el señalamiento que venía desfinanciado, que obviamente solo podía hacerse a través de deuda pública y que la meta de recaudación no se iba a alcanzar. Entonces, el Congreso ya tiene una culpa importante en ello porque me recuerdo que fue aprobado en pocas horas. A caballo, o sea, carrera a caballo. No, en supercarrera de caballos, ¿no? Para realmente hacerlo muy rápido y sin ninguna reflexión. Y esta es la consecuencia. Pero, Reni, los errores se pueden cometer, aunque sean del tamaño de este que se comete. Pero lo importante es la rectificación, porque realmente en este momento yo creo que venir a amenazar al sector productivo, que es únicamente menos del 20%, porque la economía informal no paga, no hace ninguna aportación al impuesto. Y entonces venir a tratar de forzar a ese 17-20% a sacarle todo es muy difícil. Esta reforma tributaria, estos cambios que se han hecho, hacen casi imposible pagar impuestos. Este desastre que hay en las aduanas es terrible con tanta confusión. Pero ¿cuál sería entonces cómo salimos de este problema? Porque pareciéramos que lo vamos creando y aumentando. Mire, ya ve que la deuda pública para arriba. Mire, en este momento creo que lo que habría que hacer es, uno, congelar contrataciones, congelar proyectos por parte del gobierno, comenzar a recortar, no a todos los ministerios un porcentaje, sino comenzar a recortar a aquellos que son superfluos, gastos superfluos. Ministerio de Cultura y Deportes, ¿en qué se está gastando el dinero? Mire los escándalos de corrupción ahí. En pelotas compradas a la industria militar. Luego, enfocarnos en seguridad, salud, educación. Este gobierno fue elegido porque prometió seguridad. Enfóquense en eso. Y luego, hay que ser realistas. Guatemala está camino a una crisis fiscal enorme y ahí es donde se mira el tema de la visión que a veces le falta a los políticos o al gobierno de turno. Llamemos una mesa para discutir cómo va a ser el tema de la recaudación fiscal de aquí a los próximos 10 años. Hagamos propuestas de ley de aquí a 10 años, pero no porque aquí está la de fulanito o la de sutanito, sino realmente seamos realistas. Guatemala, si seguimos como vamos, en unos 10 años tenemos una crisis fiscal espantosa. Honduras en estos días estaba hablando de que podía caer en impago de pago de deuda. Y luego hay que comenzar a perseguir, o no luego, sino de primero hay que comenzar a perseguir corrupto que esté robándose el dinero de los guatemaltecos, corrupto que se va a la cárcel. Hay que duplicar o triplicar las penas, que no haya, o sea, hay que cambiar la ley, que no haya, como decirle, una situación de, voy a pagar
una caución económica y me voy. No, si estás acusado o hay pruebas o fuiste condenado en primera instancia por robarte el dinero, te quedas en la cárcel. Porque es inexplicable, ¿verdad, Reni? De repente oímos que el dinero no alcanza, pero no paramos de oír casos de corrupción, desde Fonapaz, desde láminas, desde clavos, desde lo que sea. No paramos de oír en el diario de Centroamérica, pues ahorita está vigente que compran millonarias, alcaldías que son denunciadas por robos millonarios. Entonces, si no alcanza el dinero, ¿de dónde está saliendo todo este dinero que se roba? Mire, incluso el hecho de que quieran poner bonos para pagar deuda atrasada de 3,000 millones y pico de quetzales del gobierno pasado del Ministerio de Comunicaciones. ¿Esos trabajos que supuestamente hicieron estaban en ley o fue algo así apalabrado y después pagámelo? Porque si lo hicieron sabiendo que no estaban en presupuesto, rompiendo la ley, eso no se paga. Total, eso está muy claro, ¿no? Pero ahí están intentando pasarlo. ¿Por qué? Porque hay una componente, me imagino, para que pase. ¿Cuánto dinero es? Bueno, eso hasta, digamos, la misma Contraloría lo señala en el sentido de que si no existe la orden de compra y la disponibilidad presupuestaria, no se puede hacer esta negociación. Eso la misma Contraloría tiene la obligación de señalarlo, porque si cuando se hizo no existía disponibilidad de presupuesto, prácticamente eso es ilegal. Es ilegal. Y luego mira estas situaciones, por ejemplo, en el gobierno pasado se robaron un dinero en Conjuve de la cooperación de la Unión Europea. El juicio está ahí. Y eso es una situación que yo estoy presionando y pidiéndole a la embajadora de la Unión Europea que cómo es posible que el dinero se lo robaron, aunque después me salieron, no, es que el gobierno de Guatemala ya devolvió el dinero y no hubo pérdida, entonces eso sería injerencia en asuntos locales. Ah, injerencia en asuntos locales. Te vas a meter a otros juicios, pero no te vas a meter en un juicio donde el dinero que se robaron, aunque lo hayan devuelto, era de la Unión Europea. También ahí vemos que a veces hay cierta complicidad dentro de la propia cooperación internacional de no presionar que los casos de corrupción comiencen a resolverse. Y por ahí podemos comenzar, porque la corrupción es inaceptable y cada día es más inaceptable en Europa, en Estados Unidos. Mire, hasta el yerno del rey de España tiene un caso abierto por un caso de corrupción. Señala la infanta. Reni, desafortunadamente el tiempo se fue en esta plática tan interesante, pero yo creo que hemos compartido con nuestra audiencia puntos importantes, puntos fundamentales de autorrespeto de los guatemaltecos, que tengamos dignidad, que no seamos limosneros y aceptemos todo lo que nos quieran dar, incluyendo la pérdida de nuestra soberanía. Y en la parte fiscal, pues obviamente yo creo que aquí la clave importante es de que este problema no lo va a resolver solo el gobierno y menos con acciones terroristas. Tiene que ser resultado de un gran diálogo en el cual no sea de sordos, sino que cada parte exponga sus puntos y la otra los acepte y los validemos para encontrar una salida financiera a este país. Reni, nos vamos a tener que ir esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su contribución y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.